sodio, cloruro, potasio, magnesio, calcio. ¿Sí? No se lo absorbe agua. Aquí es lo importante del asa de Henle. Seguramente escuchamos hablar sobre diuréticos de asa. Diuréticos de asa. ¿Qué hacen los diuréticos? Diuresis. ¿Por qué hay diuresis? Mucha diuresis porque sale agua, ¿no? ¿Ok? Los diuréticos, lo que, por ejemplo, de asa, lo que hacen es bloquear el asa de Henle, haciendo que el agua entonces pase directamente, pase y después caiga. Bloquea esta parte. Le ponen otros óculos pretos para que las células del asa no vean o agua que va pasando por ahí. ¿Ah? Y pasa el agua y sale pela orina. ¿Ok? Diuréticos de asa. É importante tomar água, bastante água nesses dias, por causa de diurético. Do mesmo jeito. Tem que tomar igual. Pero ya. Quando a gente toma esse chá, ou então algum suplemento que diz que tem efeito diurético constantemente, isso causa algum problema ou não? Depende del tipo de chá, ¿no? Porque depende de qué parte está afectando, ¿no? Normalmente el chá lo que puede hacer también es, por ejemplo, bloquear a estas células para que se reabsorba menos agua. Así que el agua pase normal. O el chá a veces tiene sustancias que pushan para que se secrete agua y se elimine, ¿no? O sea, el agua se reabsorbe casi en todas las partes, excepto aquí, en la parte distal. ¿Sí? Pero no es lo mismo tomar agua que tomar chá, cuidado con eso. ¿Sí? Igual hay que tomar chá, igual es bueno. Ahora, la parte final, que es el túbulo colector, ya reabsorbe un poquito de agua, un poquito de sodio, cloruro de sodio. Principalmente el túbulo colector lo que hace es regular el pH de la sangre a través de la secreción de hidrógeno. ¿Por qué? Porque si se elimina hidrógeno, altera el pH. El hidrógeno es un. Si vos tenés mucho hidrógeno, exactamente, si tenés mucho, vas a tener pH o ácido o pH alcalino. Entonces aquí ocurre la regulación ácido-base, importante, ¿no? Para que el pH de la sangre sea el pH ideal, ¿no? ¿Cuánto es el pH de la sangre? 3, 4, ¿sí? Obrigado. Cheguei lá. Muy bien, ahora, existe el cerebro de la nefrona. La nefrona tiene un cerebro que se encarga de regular, avisar y regular cuándo tiene que filtrarse y cuándo no. Si está cayendo mucho, si está saliendo poco. Existe un cerebro que se encuentra por aquí. Se conoce como aparato juxtaglomerular. ¿Okay? Ese aparato juxtaglomerular se forma básicamente por 3 tipos de células. ¿Sí? 3 tipos de células componen a mi aparato. Tres tipos de células componen mi aparato juxtaglomerular. ¿Okay? El primer tipo de célula se conoce como célula juxtaglomerular. ¿Okay? El segundo tipo de célula se compone como célula de la mácula densa. Y el tercer tipo de célula, célula mesangial
extraglomerular. ¿Sí? Tres tipos de células del cerebro. Los tres actúan en conjunto para regular el proceso de filtrado. ¿Sí? Los tres actúan en conjunto para regular el proceso de filtrado. La célula yuxtaglomerular es una célula que se encuentra aquí en la entrada de la arteriola. ¿Aferente o deferente? Aferente. Aferente. ¿No? Aquí se encuentra la célula yuxtaglomerular. Estas células, este conjunto de células yuxta, son un conjunto de células que tienen en su interior pequeños gránulos y son células contráctiles, capaces de contraerse. ¿Sí? ¿Qué pasa si se contrae aquí? ¿Cómo va a ser el flujo que entra? Mayor presión, ¿no? Si yo contraigo, si yo aperto la manguera, va a salir más presión, pero menos volumen. Menos volumen, ¿ok? En casos, estas células son sensibles al volumen que pasa por aquí. Si es que entra poco volumen, ¿qué van a hacer estas células? Apretar para aumentar la tasa de filtrado. ¿Cuánta sangre viene? ¿Sí? ¿Cuánta sangre pasa? Se aprieta, aumenta la presión. ¿Por qué? Hay volumen bajo. Por ejemplo, paciente está con hemorragia, ¿no? Está perdiendo sangre. Consecuentemente, llega poca sangre y poco volumen. Entonces, ¿qué hacen estas células? Apertan. Eso mismo, ¿sí? Pero tiene otro mecanismo también para elevar la presión arterial. El paciente que tiene hemorragia está sangrando, ¿verdad? Está cayendo a presión. Y la presión si cae no es bueno. ¿Por qué? Porque no va a conseguir llegar a todos los tejidos. ¿Ok? Entonces, el segundo mecanismo que hace esta célula para poder elevar la presión arterial es que estas células liberan una hormona que se conoce como renina. ¿Recuerdan la renina, no? La renina activa un mecanismo que se conoce como renina, angiotensina, aldosterona. ¿Sí? La renina viaja por la sangre, se encuentra con una molécula que se conoce como angiotensinógeno. Y ese angiotensinógeno, cuando se encuentra con la renina, vira angiotensina 1. ¿Qué significa angio? Largando. Angio viene de vasos. ¿Y tensina? Tensão. Tensión. ¿Qué hace esta sustancia? Tensiona los vasos. Hace vasoconstricción. Y si hay vasoconstricción, aumento de la presión. A hipostia que é Vasoconstrictor. Sí, exactamente. Angiotensina 1 todavía no terminó su trayecto. Pasa a los pulmones. Y los pulmones convierten la angiotensina 1 en angiotensina 2. Esta sí es un potente vasoconstrictor. Aquí sí hay una potente vasoconstricción. Y la angiotensina 2 llama a su amigo para que eleve mucho más la presión arterial. Actúa, le dice a la glándula suprarrenal: opa, cara, você tem que nos ayudar, ¿eh? Para aumentar la presión. Y ahí la glándula suprarrenal libera aldosterona. ¿Y qué hace la aldosterona? ¿Cuál es el efecto de la aldosterona? Sistema endocrino. sai. De ahí viene sal. ¿Por qué viene sal? Porque
crecen los túbulos hacia la sangre nuevamente. Y si viene sodio en la sangre, atrae agua. Y si atrae agua, aumenta el volumen. Y si aumenta el volumen, aumenta la presión. Y hay el mecanismo de, como consecuencia tenemos qué cosa, elevación de la presión arterial. ¿Ok? Todo eso porque aquí la renina se liberó. ¿Ok? Muy bien. Segundo componente de mi cerebro, de mi aparato juxtaglomerular, es una célula que se conoce como una célula fofoqueira. ¿Sí? Una célula fofoqueira que tiene el trabajo de un conjunto de células que son fofoqueiras, que se conocen como mácula densa, denso. No sé si en portugués creo que no hay eso, pero no sé si le digo a una persona que tiene, si es densa, ¿no? Aquí le llamamos a una persona ya pesado, denso, ¿no? Un poquito de denso, ¿no? Entonces, estas células son densas, ¿no? De la mácula densa. ¿Sí? ¿Por qué son fofoqueiras? Porque, miren aquí, el último momento, la última parte de la orina que está saliendo aquí, ya casi va a salir afuera. Entonces estas células lo que dicen es, opa, está saliendo cara muito sodio, ¿no? Está saliendo muito cálcio, está pasando un poco calcio. Si es sensible a los niveles de sodio, calcio, potasio que están pasando por aquí. Y ella informa, por ejemplo, si está pasando mucho sodio por aquí, sodio puede salir y caer en la orina. Entonces ella avisa a quién, fofoca para, por ejemplo, hacer la juxtaglomerular. ¿Sí? Segundo componente, ¿no? Tercer componente es una célula que se encuentra entre la arteriola aferente y eferente, aquí, y se conoce como célula mesangial extraglomerular. Tercer componente, célula mesangial extraglomerular. ¿Qué hace esta célula? Es una célula también contráctil, aperta más a manguera. Si aperta más, hay más presión aumenta más. ¿Ok? ¿Está? Los tres trabajan en conjunto, todo para ayudar a regular cantidad de sustancias que se filtran y la presión arterial. ¿Ok? ¿Preguntas? Professor, então a pressão arterial pode ser controlada com água. O paciente está com a pressão alta, se ele tomar água, isso aqui abaixar, se deixa mesmo? Puede aumentar más la presión. Mais algum? Puede aumentar más. Porque metes más líquido. Y si metes más líquido, hay más presión. Mas não vai eliminar o sódio, não? Se ele está ingerindo água, ele não vai eliminar o sódio? No necesariamente. No necesariamente. Vamos a mirar. Aquí. A ver, ¿dónde quedamos? Bueno, el aparato juxtaglomerular. Célula juxtaglomerular, mesangial extraglomerular y célula de la mácula densa. ¿Ok? Los tres forman parte de mi aparato juxtaglomerular. Existe una tercera o cuarta célula que no hace parte, pero que se encuentra aquí una célula que se encuentra adentro del glomérulo. ¿Fijan dentro de eso? ¿Sí? Y estas células se conocen como células mesangiales, pero intraglomerular. ¿Sí? Intraglomerular. Dentro del glomérulo. ¿Sí? Y estas células sirven para qué? Estas no son parte del aparato juxtaglomerular. Su función es macrófago
limpieza, fagocitosis, ¿sí? Reparación. Por ejemplo, si hay sustancias tóxicas que cayeron ahí, limpa. ¿Cómo que va a limpar a perneira? Limpa perneira. Porque si la perneira tiene sujeira, no va a infiltrar. También repara la perneira. Y también elimina microbios que pueden haber en esa zona. ¿Ok? Células mesangiales intraglobulares. No hacen parte del aparato juxta. ¿Ok? E a outra fase, a essa. Los otros tres sí. A essa onda de volta vai ser dessa mesa. ¿Cómo? Essa mesa. Aí esse travessinho ali manda de volta para essa. Isso controla a pressão. Estos tres trabajan. Esta es lo que hace es contraer. Si se contrae, aperta. Y aperta. Si no aperta todos los tubitos, Aí vai sair mais para fora. aumenta. E aí esse ele volta ali ou ele está absorvido? No, mira. Aquí viene la sangre, ¿no? Ele só aperta mesmo. Aperta. Si vos apertás o capilar, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la presión. Aumenta más la presión porque pasa por aquí. Más rápido va a pasar. Más presión. ¿Ok? Só para aumentar a pressão. Muy bien. El aparato juxtaglobular. Aquí vemos una imagen. Entonces, células juxtaglobulares, células de la mácula densa, en el túbulo contorneado distal. Las células se vuelven cilíndricas aquí, ¿tá? En esta región, solo en esta partecita. Después viene todo cúbico nuevamente, ¿sí? Células mesangiales intraglobulares. ¿Sí? Aquí están las células mesangiales intraglobulares, extraglobulares, juxtaglobular, mácula densa. ¿Ok? Realidade. Não, ainda não é. Aí. Esto es una nefrona, ¿Ustedes ya vieron la práctica de esto? Sim. ¿Sí? ¿Ya? Esto es una nefrona. Ok, toda una nefrona tenemos aquí. ¿Ves? O es una nefrona. Ahí termina la nefrona, ¿no? Ahora, ¿dónde está esto? La nefrona se encuentra tanto en la corteza como en la médula. ¿Sí? Ahora, comienza la nefrona en la corteza. ¿Qué hay en la corteza? Corpúsculo, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? La corteza tiene corpúsculos. Entonces, si yo miro en una imagen, estoy mirando así, corpúsculos. ¿Esto es corteza o médula? Corteza, ¿no? Si tiene corpúsculos, es corteza. Los corpúsculos fijan una corteza. En la médula hay la parte final. Fase. Los túbulos rectos también. Y el ácido. ¿Ok? ¿Está? Sí. Tenemos tres tipos de nefronas según la longitud. ¿Sí? Las nefronas que comienzan más para afuera se conocen como nefronas corticales. Porque comienza bien arriba. Corticales. Nefronas que fijan perto de la médula, o sea que comienzan en realidad perto de la médula, juxtamedular. Juxtamedular. Do lado da médula. Começa, né? E nefronas que começam no meio da corteza.
Córtico medular. Córtico medular. Entre la corteza y la médula. ¿Ok? Nefrona arriba, nefrona media, nefrona inferior. La nefrona yusta medular es la que más hay y tiene sus asas mucho más largas. ¿Ok? Asa de piel más larga. ¿Ok? Muy bien. Ahora, esto que vemos aquí se conoce como lóbulo renal. Lóbulo renal. ¿Por qué? ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque aquí, en un lóbulo renal, nosotros podemos incluir a toda la nefrona. ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros hablamos solamente de pirámide? Si hablamos solamente de pirámide, vamos a cortar a la nefrona. Si hablamos de lóbulo, estamos hablando de toda la nefrona. ¿Ok? Entonces, un lóbulo es una zona anatómica que incluye pirámide más corteza. Y a nivel histológico, un lóbulo es una región que incluye un tubo colector con todas las nefronas que desembocan ahí. Toda la longitud de la nefrona. Ou seja, essa imagem a gente está tratando do lóbulo. Exactamente. Lóbulo. ¿Preguntas? ¿No? Ahora, existe una zona donde los tubos rectos hacen así como se confluyen ahí y forman una imagen que parece un rayo, ¿sí? Un rayo en la corteza. ¿Esto es corteza o médula? Aí é assim, corteza. Corteza porque tiene corpúsculo, ¿eh? Y aquí vemos unas estructuras así. Esos son los rayos medulares. ¿Ok? Son los rayos medulares. Que está formado por los tubos rectos. Conjunto de tubos que son rectos, que no son contorneados. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la pirámide renal? ¿Por qué nosotros vemos una pirámide en la anatomía, en la morgue? ¿Por qué se forma la pirámide? ¿Qué es lo que forma la pirámide? El conjunto de tubos finales de la nefrona. Monte de tubos llegan a desembocar y eso sube, se hinchan, porque todos los tubos terminan, entonces se forma la pirámide, que termina en la papila, que termina en cáliz menor. Y ahí comenzamos y continuamos con el pelvis renal, después uretra. Todos quieren eso, ¿verdad? De aquí a 5 semanas. Muy bien. La pelvis se continúa con los uréteres, ¿sí? Son conductos que solamente conducen a la orina, ¿sí? ¿Está? Si no hacemos un corte transversal de uréter, vamos a ver que tiene 3 capas. Mucosa muscular adventicia. ¿Okay? Mucosa muscular adventicia. ¿Cuál es el epitelio del uréter? Urotelio, el epitelio que solamente está en las vías urinarias. Que é tipo leg, né? Não. Paraguas. Que tiene forma de paraguas. Guarachuma, ¿no? Última camada. Y eso permite que cuando la vejiga o el uréter está vacío, fica así, ¿eh? Cuando está lleno, estica. Y eso permite enviar señalizaciones al sistema nervioso para avisar que está en la hora de hacer eso. Epitelio estratificado, polimorfo, varias formas.
que es un epitelio estratificado. O sea, varias capas y un final formato de corazón. ¿Sí? Capa muscular. Está formado por músculo liso. No es estriado, pero no tenemos control. ¿Cómo es el músculo? Vamos a dividir la uretra en dos partes: superior e inferior. ¿Sí? Superior tiene dos capas de músculo, inferior tiene tres. ¿Por qué inferior tiene más que el superior? Porque la presión es mayor aquí por la gravedad, ¿no? Entonces tiene que recibir refuerzo, si no, se puede abrir y tapar. Ahora, ¿cómo es la dirección de las capas? La dirección de las capas es contraria al tubo digestivo. ¿Sí? Una capa es longitudinal interna y circular externa. Esa es la dirección de la capa. Está mal hecho, ¿sí? Es entonces longitudinal interna y circular externa. Da parte de cima. Sí. Y abajo le agregamos uno. Longitudinal. Entonces, yo también a veces quiero entender, ¿no? Las personas son complejas de entender, ¿no? Entonces, longitudinal interna y circular externa. Superior. Inferior, más. Longitudinal externa. ¿Ok? 3. Y capa adventicia. No se olviden, contrario al tubo digestivo. É circular e longitudinal externo. As duas ou circular médio? Só a médica. As capas. Superior. Inferior. Superior. Sim, é. Sim, inferior. Inferior. Mas aí a circular é. Pica. Média. Vejiga igual a mujer, pero mayor. ¿Sí? Mucho más grande. ¿Sí? Una cosa amplia que tiene pliegues. Estos pliegues son importantes para que dilatarse. Muscular en zonas igual a la uretra. Longitudinal, circular, longitudinal. En zona. Pero la mayor parte de la vejiga, las fibras están todas fabulosadas, todas entrelazadas así. ¿Por qué? Eso permite que la vejiga se pueda distender en todos los planos, como un globo. Quando sustenta, não é fácil. Quando sustenta, fica nessa forma. Exactamente. ¿Sí? Y capa adventicia tejido conectivo de celular, ¿no? Los pliegues, la vía propia amplia, bien grande. Vejiga relajada, porque yo sé que está relajada la vejiga. Ahora ayuda, si está esticada, está cheia. Y luego la vejiga desemboca en la uretra. La uretra es un canal bien fino y bien delicado, que se forma básicamente por epitelio y lámina propia. La mujer es distinta y en el hombre es distinto. ¿Sí? En la mujer vamos a tener dos partes: proximal 2/3, distal 1/3. ¿Ok? ¿Qué divide? Porque yo sé que es proximal y sé que es distal. El tipo de epitelio. ¿Sí? Proximal igual a la vejiga, transición. Y distal, Uretra. ahora se el epitelio en la parte distal. Acho que deve ser plano simples também. Plano estratificado. ¿Por qué? Se continúa con la piel, protección. Exactamente. ¿Sí? Epitelio de protección. No hombre va a seguir la misma lógica. Pero vamos a ver que tiene más partes, ¿sí? En el hombre tiene una porción intramural, después
prostática, membranosa, membranosa 1 centímetro y luego depois tem a uretra cavernosa. Não, desculpa, esponjosa. cavernosa esponjosa. Esponjosa. Esponjosa cavernosa. Esponjosa. ¿Seguros? Ah, seguro. Tem os dois. Ahí es duro, ¿no? Eu fiquei assim. Es esponjosa, ¿sí? La uretra es esponjosa. Cavernosa son 2 cuerpos cavernosos, ¿eh? E um. ¿Eh? E um esponjoso. Esponjosa, ¿ok? Entonces, epitelio. Urotelio. Urotelio sigue aquí. Luego, membranosa, PCC, liceo certificado cilíndrico o urotelio, perdón, o cilíndrico certificado, perdón, cilíndrico certificado y Plano. pseudo. Ápice. Pero la parte final, plano certificado. Caraca, que lá. Entonces, Caramba. urotelio, pseudo o cilíndrico certificado, pseudo, plano certificado. ¿Eh? Y el pseudo no es certificado, porque es pseudo certificado, ¿no? Aparente. Pode ser ciliado. Primeiro que nos homens é mais complicado do que Y una de las pocas cosas que los hombres no es complicado. Exatamente. Una de las cosas. Não, justamente, porque mulher é sempre mais complicado. Espera a ver masculino, vamos a ver que parece que es más simple que la mujer, ¿no? Ahí la mujer se complica, ¿no? Aquí. Esto es próstata. El conducto que está en medio, uretro. ¿Sí? Urotelio, ¿eh? Membranosa, pseudo, cilíndrico certificado. Y esponjosa. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Dónde está la uretra esponjosa aquí? Embaixo. Queda beso medio, ¿no? La otra. Esto es uretra esponjosa. Y estos son los cuerpos cavernosos. Na lâmina não aparece assim. Só aparece a uretra, não há nada. Muy bien, vamos a hablar sobre el reproductor masculino. Si lo que conseguimos hablar. ¿Sí? El sistema reproductor masculino, anatomía ya vieron, ¿no? Ustedes ya manejan el va a ser más fácil. Función del aparato reproductor masculino. 3 cosas importantes que hay que recordar, ¿no? La función de espermatogénesis. ¿Qué es la espermatogénesis? Producción de espermatozoides. Esteroidogénesis, producción de esteroides, hormonas, testosterona. Y tercera función es un órgano de la Produção. ovulación, reproducción, ¿no? El acto sexual. ¿Ok? Muy bien, aquí tenemos un poco de anatomía del sistema reproductor y dividimos en órganos internos y órganos externos. Órganos que se ven para afuera, el pene y el saco. Si el testículo no podemos ver directamente, ¿no? El saco es lo que se ve. ¿Okay? El saco del escroto contiene al testículo, ¿no? ¿Ok? Algo importante. Aparato reproductor masculino es tubos. Desde el comienzo hasta el final. Una serie de tubos, ¿sí? Muy bien. Ahora, el testículo. El testículo es un órgano que tiene forma ovoide, de huevo, ¿sí? Y está contenida dentro de un saco que se conoce como escroto. El escroto tiene varias capas. ¿Recuerdan de anatomía? Nossa, muita cara. Muchas capas, ¿no? Una de las capas más importantes. O bichinho também tem. Nossa, não é. Una de las capas más importantes, que es el que puxa saco. Ah, o remate. ¿Quién es el que puxa saco? Remate, muy bien. ¿Por qué es importante ese músculo? ¿Qué es lo que hace? Puxa saco, ¿sí? ¿Para qué? Para regular la temperatura. Não matava os
Si hace mucho calor, cremaster suelta. Si hace mucho frío, cremaster mucho. ¿Ok? Esa es su función. Está dentro del escroto. Recomiendo que sepan capas del escroto porque se le va a borrar siempre, ¿no? Ahora, el testículo tiene una forma ovoide de un huevo, ¿sí? Y es el sitio donde se produce, donde ocurren las dos funciones principales: espermatogénesis y esteroidogénesis. Nunca existe. ¿Okay? Miramos un borde longitudinal y lo vemos así. La capa más interna del escroto se conoce como túnica vaginal, la capa del escroto en sí. ¿Okay? Y es la que hace contacto directamente con el testículo. ¿Okay? El testículo tiene una forma ovoide, así, y está formado por una cápsula que se conoce como túnica albuginea. Esa túnica albuginea tiene una consistencia igual a los tendones. O sea, ¿qué tipo de tejido conectivo es? Denso regular, igual a los tendones. ¿Okay? Ese tejido conectivo manda tabiques para adentro y divide al testículo en varios lobulillos. ¿Cuántos lobulillos aproximadamente? 6, 7. Ahí vemos 6, ¿no? Pero hay mucho más. 250 lobulillos. 250 aproximadamente. ¿Eh? Mucho más. 250. ¿Ok? Para sustentación. Una cápsula. Es una cápsula, básicamente. ¿Ok? Muy bien. Y ahí comenzamos. ¿Qué pasa? ¿Qué voy a encontrar si yo corto el testículo? ¿Sí? Encuentro lleno de tubos. Lleno de tubos. Y esos tubos se conocen como túbulos seminíferos. ¿Ok? Túbulos seminíferos. En los túbulos seminíferos, dentro de los túbulos, es donde está ocurriendo la función importante de producción de espermatozoides. Dentro de los cabos. Fuera de los cabos, existe un espacio aquí entre los cabos, pero fuera, que se conoce como intersticio o espacio intersticial. El espacio intersticial es el espacio que hay entre dos estructuras. En medio, espacio intersticial. Dentro, tubo. ¿Ok? Eso es importante, ¿por qué? Porque en el intersticio se produce la testosterona. Y dentro del túbulo, los espermatozoides. Desde el intersticio va a salir la testosterona para llegar a los tubos. Y los tubos van a conseguir ahí desarrollar a los espermatozoides. Sale la testo desde el intersticio. ¿Ok? Muy bien. Los espermatozoides se producen en el testículo, pero el testículo no completa su proceso de maduración. Ellos tienen que mandar a los espermatozoides a otro órgano para que maduren. Lembran linfocitos B, linfocitos T, que tienen que ir otro lado para completar su maduración. Aquí la misma cosa. Los espermatozoides salen del testículo, van para el epidídimo para realizar el proceso de maduración. ¿Sí? Y eso lo hace a través de unos conductos que comunican el testículo con el epidídimo y se conocen como conductos eferentes. ¿Por qué se llama eferente? Porque sale del testículo. ¿Ok? Envía de aquí para aquí. ¿Sí? Y el epidídimo tiene 3 partes: cabeza, cuerpo y cola. ¿Qué es el epidídimo? Si yo le pregunto, ¿qué es? Esa es Armazena. Es un conjunto de tubos. ¿Sí? Recuerden que todo
está circulando por ahí es los amiguitos, ¿no? Los espermatozoides, ¿sí? Que vienen de aquí y siguen un trayecto. Entonces todo eso es una red de tubos enrollados y se continúa con otro tubo único que es el conducto deferente. No confundan conducto deferente con conductillo eferente, que es distinto. ¿Okay? Aquí dentro del testículo, los túbulos seminíferos desembocan en un sitio, en una pared, pero antes forman a los conductos que son rectos, túbulos rectos. Entonces, el túbulo seminífero termina en túbulo recto que termina en una pared que se conoce como mediastino testicular. ¿Ok? Hasta ahí es testículo. Y luego el testículo se comunica con el epidídimo por medio de los conductillos eferentes. Si vemos una imagen de testículo, lo vemos así, borde transversal. Cápsula, tejido conectivo denso regular, túnica albuginea. Envía tabiques y divide al órgano en lobulillos. ¿Sí? ¿Qué voy a encontrar dentro de los lobulillos? Encuentro tubos, todos cortados. ¿Sí? Tubos todos cortados. Si yo miro más de cerca, lo veo así. Estos son tubos seminíferos. ¿Ok? Aquí un túbulo seminífero, aquí otro túbulo seminífero. ¿Qué hay entre los dos? ¿Cómo se llama esto? Espacio intersticial. ¿De dónde viene la testosterona? Del espacio intersticial. ¿Dónde se forman los espermatozoides? Tubo. Dentro de los tubos. De aquí pasa la testo para aquí. Y existe una célula que produce la testosterona. Se conoce como célula de Ley. Ella produce testo, libera al tejido conectivo y del tejido conectivo pasa aquí. ¿Para qué? Para la testosterona es importante para el estímulo del crecimiento de los espermatozoides. El alimento, ¿eh? Mas quem tem que dar o alimento para eso? Célula de Sertoli. Que es la mãe deles, ¿eh? La que cuida, la que le protege, la que le alimenta. ¿Sí? Se llama célula de Sertoli. Que es una célula de la testosterona y alimenta a los espermatozoides. Esto es un túbulo. ¿Qué es lo que gira el mundo? ¿Qué yo estoy viendo aquí? ¿Qué estamos viendo aquí? Esperma no meio, na parte branca. También. ¿Qué más? Células. Muy bien, células excelentes. ¿Qué tipo de células? Seminífero. Estuvo buena, ¿sabes? Sertoli. ¿Y la compañera qué más? ¿Qué hay aquí? Aquí es donde todo comenzó, para todos nosotros. Aquí comenzó todo. Aquí es el principio de la vida, ¿no? Una parte de nosotros. Pues la otra viene de. Aquí comienza todo. Aquí comenzó. ¿Sí? Esto se conoce como epitelio seminífero. Epitelio del túbulo seminífero. ¿Y qué tiene el epitelio del túbulo seminífero? ¿Qué contiene? Espermatozoides en proceso. Todavía no son espermatozoides. Hay la infancia de los espermatozoides. ¿Sí? La infancia. Ya me comienza tú. ¿Sí? ¿Está? Y este es el epitelio seminífero. Ustedes ya vieron con Daisy, ¿no? O con la doctora Karen, ¿la vieron la espermatogénesis? Ella le habló de todos los procesos. Vamos a resumir en 3 partes aquí. ¿Sí? La primera fase del proceso de crecimiento de los espermatozoides, vamos a resumirlo en espermatogonias. ¿Ok? Espermatogonias. Yo estoy viendo aquí espermatogonia, un comienzo.
espermatogônio. Después, espermatocitos. Segunda fase. ¿Sí? Tercera fase, espermátides. Cuando llega a espermatide tardía, ahí recién tiene forma de O acrossoma ali. un espermatozoide. Ahí recién está la cauda. Y ahí la cauda está cubierta por una capa que no permite que los espermatozoides puedan mover. Todavía no son móviles. ¿Sí? ¿Dónde va a adquirir movilidad los espermatozoides? No olviden, ¿ok? Entonces el testículo produce espermatozoides, pero todavía no son móviles. ¿Sí? ¿Está? Exactamente. Gracias a la próstata, por ejemplo, que secreta sustancias para que los espermatozoides se puedan mover más. ¿Sí? Tres fases entonces: células espermatogónicas, espermatocitos, espermátides. ¿Qué tipo de epitelio? Estratificado, un epitelio especial. Epitelio seminífero, donde la última camada las células tienen cauda. ¿Ok? Esto es el epitelio seminífero. Aquí vemos espermátides Cauda dele. tardías. E mais perto assim é o início. Aquí el inicio, que fica cerca de la membrana basal. Espermatogonios. Espermatogônio, Sí. espermático. Los espermatozoides no tienen todavía movilidad. ¿Cómo quieres vamos a ir tu testículo? ¿Cómo van a salir? ¿Cómo sabes que no tiene movilidad? ¿Presión de quién? Porque los tubos tienen músculo aquí. Tienen músculo, células musculares. Estas células musculares se contraen y permiten expulsar los espermatozoides para que sigan su trayecto y pasen después al epitelio. ¿Ok? Aí eles perdem essa cápsula, a causa? Todavía no. En el epitelio recién. ¿Sí? Ahí vemos las células musculares, y epitelio seminífero. Ahí vemos el túbulo seminífero y aquí afuera intersticio. ¿Sí? Entre los, quien cuida de los espermatozoides en el desarrollo es la célula de desarrollo. No es ella quien produce, ella mãe, dice mais. Aquí se aplica la regla, ¿no? Mãe no es quien. A célula madre. Cuida, Que mãe es quien cuida, ¿eh? e o pai faz o dinheiro. Não existe. Que é a. Aquí se aplica. Mas aquí se aplica o término de mãe es quien cuida, porque ella no lleva, ella no genera, ¿sí? Solo cuida, le protege, le alimenta, cuida, ¿ok? Muy bien.